Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro espacio de mitad de semana. Queremos decirles a todos los que nos están escuchando por Facebook Live que les damos un abrazo en Cristo Jesús y esperemos que la enseñanza de hoy sea de gran bendición y edificación para tu vida. Estamos en la semana de la pasión de Cristo, la semana en la que Cristo va a ser entregado a la cruz y va a resucitar al tercer día. Pero hoy vamos a estar en una serie de sermones, de mensajes que estamos haciendo mitad de semana, y vamos a estar en las bienaventuranzas del Sermón del Monte, y vamos a estar en el versículo 6. La semana pasada hablamos de los humildes, la antepasada de los que lloran, y anteriormente los pobres en espíritu. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es un tema controversial dentro de ahora en estos tiempos en los que estamos viviendo. Y no han sido tiempos controversiales solamente durante estos tiempos. Podemos ver que esto de lo que vamos a hablar tiene que ver con la justicia social. Pero antes de que entremos en nuestro servicio de mitad de semana, vamos a hacer una oración para poder ponernos en las manos del Señor y poder interpretar este texto a la luz de la vida, de lo que estamos viviendo, y poder interpretarlo de hace 2000 años y poder ponerlo en práctica ahora en estos tiempos del año 2021. Vamos a orar. Amantísimo Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel en todo momento. Oramos por todas las personas que se están metiendo por Facebook Live, que tú bendigas sus vidas, que tú les ayudes a entender que Cristo es el Señor de señores y el Salvador que está sobre todas las cosas. Ayúdanos a entender el pasaje de hoy y ponerlo en práctica a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, la congregación dice amén en sus casas. Hoy vamos a estar viendo el versículo 6 y la palabra del Señor nos dice en Mateo capítulo 5, versículo 6, nos dice lo siguiente. Lo voy a leer de la palabra del Señor. Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Y aquí vemos que Jesús está hablando de una bienaventuranza a todo aquel que tenga hambre y sed de justicia. Ahora, cuando hablamos de la justicia, podemos entender de que Jesús está hablando en unos tiempos, o en un tiempo donde en Palestina y en otros lugares a su alrededor, lo que conocemos ahora, el hambre y la sed era podríamos decir, cosas rutinarias. Era muy común que la gente tuviera sed y hambre. Y vivían en un tiempo en este pasaje donde había mucha sed y mucha hambre, no solamente física, pero también social, también. Porque estamos viendo que habían dos grupos, lo que es el creyente, que es a través de la promesa de Abraham, el judío, y vemos por el otro lado al que no es judío, el que es un gentil. Y vemos que siempre se ha tratado dos grupos, el judío y el gentil. Pero vemos a un Jesús que viene a traer una justicia que no es la justicia que la humanidad ve, no es la justicia que a veces decimos hay que hacer justicia. Pero ahorita vamos a entender un poquito de lo que quiere este pasaje decirnos cuando habla del hambre y de la sed de justicia. Ahora, la injusticia, aquí podemos ver que se hablaba mucho de los apellidos sociales, del racismo, de la discriminación, abusos, de la explotación y todo esto que se podía ver en el contorno de este pasaje del Nuevo Testamento. Pero antes de poder entrar y profundizar lo que Cristo quiere decir a través de este pasaje, a mí me gustaría que analicemos la justicia humana. Y la pregunta es, ¿qué es la justicia humana? La justicia humana es el bienestar ajeno. El bienestar ajeno es un deber humano. La justicia humana es el defender la causa ajena, es un compromiso moral. Entonces estamos hablando de la moralidad, de defender la injusticia, y la injusticia tiene que ser condenada, venga de quien venga. Esto es en el contorno de la justicia humana. Y el verdadero cristiano, nada más y menos, quiero que escuchen esto y lo analicemos, el verdadero cristiano no puede adorar a Dios felizmente mientras su vecino sufre injusticias. No podemos adorar al Señor felizmente y ver a un hermano
en la fe o a alguien que es un inconverso pasar por injusticias. Porque como cristianos no debemos de solamente quedarnos callados. Tenemos que poner en ejemplo y en verdad sobre las injusticias que se están haciendo dentro de nuestra sociedad para poder poner el ejemplo y poder ser de ejemplo a través de todas las injusticias que podamos tal vez estar viviendo en el día a día donde quiera que estés localizado. Y esta justicia humana por Malcolm X fue llamado los derechos humanos. Entonces, cuando vemos la justicia humana, debemos entender que la justicia humana no es la misma justicia por parte de Dios. Para la humanidad la justicia es totalmente diferente a lo que la justicia de Dios es. Después de la justicia humana podemos ver la justicia social. Para muchos cristianos ciegos, hablar de justicia social es ser simpatizante del comunismo. Y muchas de las veces decimos, es que el que busca la justicia social es parte del comunismo. Y no necesariamente buscando la justicia social significa que eres una persona comunista o con una idea o una ideología de tal. Pero yo creo que tenemos que, como cristianos, poder buscar una justicia social de una manera que pueda reflejar que somos un creyente de Jesús. No ir y combatir contra una persona, no ir y pelear, no ir a hacer huelga y hacer cosas donde hemos visto en los últimos meses o en los últimos años que para la humanidad la justicia social es ir, quemar edificios, aventar cosas a las ventanas, y realmente Dios no quiere que nosotros hagamos una justicia social de esa manera, de que peleemos por los derechos humanos. Como cristianos tenemos los derechos de pelear por los derechos humanos y por la justicia social, pero la pregunta es ¿cómo lo debemos hacer? ¿Cómo es que Cristo combate o combatió la justicia social y la justicia humana? Y para Dios no existen las clases sociales. Cuando hablamos de la justicia social, para Dios no existe la clase o las clases sociales. Es algo que la humanidad lo ha hecho, que la humanidad ha separado por clases, por colores, por lenguajes, por vida económica, por qué me puedes dar y qué no me puedes dar. Eso es algo que la humanidad ha categorizado, y podemos entender que para Dios no existen las clases sociales. Y en la iglesia de Cristo los hombres son respetados por sus dones y no por los logros académicos o sociales. Y en la iglesia, cuando nosotros hablamos de la justicia social, tenemos que entender y ponernos en mente que en la iglesia nosotros queremos ver que la iglesia use sus dones para poder equipar la iglesia y edificar el templo. Pero nunca de los nunca, como iglesia, debemos de enfocarnos en este hermanito que tiene un logro académico o en este hermanito que tiene una vida social de un estándar más alto. En la iglesia debemos de trabajar juntos. Por eso aquí Jesús habla y dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Y cuando hablamos de tener sed y hambre de justicia, es que nosotros podamos ver a nuestro hermano que sirve en la iglesia sin importar su trasfondo académico, sin importar su trasfondo social, que podamos ver a la luz de que es un hijo de Cristo, que es un hijo de Dios, y que queremos poder trabajar juntos en la iglesia para poder completar el plan divino que Dios tiene para la iglesia de estos años. Por eso Martin Luther King Jr. dijo que los derechos civiles son importantes, y esta justicia social fue llamada por Martin Luther King Jr. como los derechos civiles. Y tristemente, mis queridos, estimados oyentes que nos están viendo a través de Facebook Live, muchos creyentes practican una teología de comodidad. Lo voy a repetir una vez más. Muchos cristianos queremos una teología de comodidad. Queremos venir a la iglesia, queremos ser parte de un grupo social, queremos tener bancas, queremos tener la música como nos convenga, como queramos que sea, queremos que se escuche. Muchas veces queremos al pastor para nosotros, pero muchas de las veces buscamos una teología de comodidad y conformismo. Y la iglesia de este siglo tristemente se está yendo para ese lado. Una iglesia que busca comodidad, una iglesia que busca conformarse con lo que te puedan proveer como un servicio.
y no por lo que tú puedes hacer por la iglesia, que no es el edificio. La iglesia es la eclesía, la asamblea de un grupo de personas que se juntan con la finalidad de poder exaltar el nombre que es sobre todo nombre, y ese es el nombre de Jesús. Y tenemos que tener mucho cuidado de que muchas de las veces están filtrando personas que buscan comodidad y conformismo dentro de la iglesia de este siglo. Ahora vamos a hablar sobre la justicia divina, porque tenemos que entender la justicia humana, la justicia social y la justicia divina, porque Dios tiene una justicia divina. Cuando hablamos de la palabra bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Aquí Jesús habla de que el que busca y tiene sed y tiene hambre de justicia puede ser saciado. ¿Qué es lo que está hablando Jesús aquí a través de una justicia y una hambre? Aquí Jesús, en su contexto, está hablando de una justicia totalmente diferente, una justicia que va a saciar tu vida. No es pelear por los derechos humanos o los derechos sociales de alguna persona, pero aquí Jesús en este contexto está diciendo algo más allá de lo que es una justicia, podríamos decir, humana o social. Podríamos decir que esta justicia viene de Dios. Esta justicia que habla Jesús viene de Dios. No te puede dar ningún creyente esta justicia. Solamente, exclusivamente y únicamente Dios te puede dar esta justicia. Viene de Dios y es de Dios. Esa es la justicia total. Y toda otra justicia, sea humana o sea social, es parcial en sus implicaciones. Lo que nos quiere decir es que la justicia divina produce paz al alma. Por eso me gustaría ir a Romanos capítulo 5, versículo 1, y ver lo que nos dice este versículo para poder ponerlo en práctica a nuestras vidas. Romanos 5:1 nos dice lo siguiente: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en este versículo es importante entender, mi querido estimado oyente, que habiendo sido justificados, aquí cuando habla Pablo escribe a los romanos y escribe sobre la necesidad de ser justificados por medio de la fe. Aquí está hablando de un término como por ejemplo un abogado que está en contra de un juez, y el juez va a dar una sentencia. Y muchas de las veces necesita esa persona ser justificada o ser defendida ante un juez para que pueda ser culpable o inocente. Y muchas de las veces cuando tú haces algo, robas dinero de un banco, espero que no lo hagas, pero si llegases a robar dinero de un banco, si llegases a cometer un crimen, vas a enfrentar una sentencia en frente de un juez y él te va a dar ciertos años de cárcel. Pero cuando hablamos en los términos de justicia por parte de Dios, esta palabra justificado, que viene por parte de la fe únicamente y exclusivamente, no por las obras, sino por la fe, esto es lo que nos va a dar paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, esto que hablamos, que es la justificación por la fe, nos puede traer hoy en este momento paz, porque hoy tú puedes tener la paz de que Dios te puede justificar y hacerte una persona que no es culpable, una persona que es inocente a pesar de haber cometido un crimen o a pesar de haber fallado en alguna área. Y ahí es donde viene Jesús. Sin Jesús no hay justificación. Sin Jesús no puede ser justo ante los ojos de Dios. Y por eso cuando hablamos de la justicia humana, la justicia social, la justicia humana va a justificar a la gente humanamente. La sociedad va a justificar a la sociedad de una manera social, de una manera política o de una manera con ojos terrenales. Pero Dios va a juzgar a la gente a través de la justicia de Dios. Y la justicia de Dios puede ser una oportunidad para poder reconocer de Jesús y que no pueda ser juzgado de una manera que puede ser juzgado de una manera diferente con Cristo. El que está en Cristo es una nueva criatura, dice la palabra del Señor. Y la justificación, cuando hablamos de ser justificados, en otras palabras, estar
en un estándar diferente con Dios ante los ojos de Dios. Y la justificación es la primera obra de gracia. Cuando experimentas la gracia de Dios, cuando experimentas la justificación, es cuando eres justo ante los ojos de Dios, no porque eres perfecto, sino por lo que Dios hizo en la cruz del Calvario y por darte esa justicia ante solamente ¿quién? Cristo Jesús. Después de la justificación viene la santificación, que es la segunda obra de la gracia. Y la santificación, para los que están escuchando, es una obra en progreso. Todos aquellos que están en progreso, tratando de llegar a la final, a la etapa final que nosotros le podríamos llamar la glorificación. Y el creyente ha sido justificado no por lo que este es o pueda hacer, sino por lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Y el creyente puede perder su apetito por esta clase de justicia al sentirse satisfecho con lo que es y lo que ha logrado. Por ejemplo, si leemos Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, y lo ponemos en práctica, la palabra del Señor dice lo siguiente en Apocalipsis 3, versículo 17. Dice lo siguiente, porque dice: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿No sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre y ciego y desnudo? Y aquí vemos un mensaje a la iglesia de Laodicea. Y mi querido estimado oyente, hoy tú puedes ser rico, hoy tú puedes ser un creyente que tienes todo, pero cuando tú tienes todo, ante los ojos de Dios puedes ser una persona que tiene absolutamente nada. Y por eso tenemos que entender que Jesús vino a justificarnos y a traernos una justicia divina. Él se entregó en la cruz del Calvario. Él pagó nada más y menos que por los pecados de la humanidad. Al entregarse a los placeres de este mundo. Cuando hablamos en 2 de Timoteo, si nos vamos a 2 de Timoteo, las Escrituras nos dicen lo siguiente. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Perdón, 1 de Timoteo, sí, 2, perdón. Capítulo 4, versículo 10, dice lo siguiente, dice: pues demás me ha abandonado, habiendo amado a este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Y aquí vemos que muchas de las veces se van a ir la gente por seguir al mundo y descuidan su salud espiritual. Cuando hablamos de Jesús, la justicia social que vamos a aprender y que hemos aprendido hoy es que Jesús ha muerto en la cruz del Calvario para darnos una justicia social, no social, una justicia divina. El mundo tiene una justicia humanamente, la sociedad juzga conforme a la sociedad, pero vemos a un Jesús que nos juzga no a través de lo que es la humanidad, sino a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, y que nos puede justificar ante sus ojos solamente a través de la fe en Cristo Jesús como nuestro único Señor y Salvador. Así que hoy espero que hayas aprendido de la justicia divina, que lo pongas en práctica en tu vida, que tú puedas decir: aunque el mundo no haga justicia en esta situación, como lo que hemos visto con la huelga que hubo de Black Lives Matter, con Mr. Floyd que falleció, que fue asesinado por un policía. Cuando tú ves todas estas cosas a tu alrededor y quieres enojarte y quieres protestar, tú puedes entender que tú tienes tranquilidad y paz cuando tú sabes que Jesús y que Dios darán una justicia divina a todo lo que esté pasando. Eso no significa que te vas a quedar con tus brazos cruzados, pero también puedes ser de voz y poder levantar tu voz como un creyente y decir que no estás de acuerdo con ciertas cosas porque Dios quiere esto, y enfocándonos a través de la palabra de Dios. Así que antes de que yo me vaya, espero que busques la justicia divina, no la justicia humana o la justicia social,
porque Dios es el que da justicia, Dios es el que se encarga de justificar a las personas dependiendo en su fe en Cristo Jesús. Así que antes de irnos, me gustaría orar por ustedes y poder despedirles. Compartan el video, pongan el like, compártanlo para que las demás personas que nos estén escuchando y que nos vayan a escuchar en la repetición puedan ser bendecidos a través de esta palabra. Así que no se olviden, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Tú puedes ser saciado a través de la justicia de Dios, no de la justicia humana, no de la justicia social. Hoy tú puedes ser saciado a través de lo que nosotros le llamamos la justicia divina de Dios. Vamos a orar. Amantísimo Padre, te damos gracias por esta tarde, por la oportunidad de poder entender que tal vez la justicia humana no es tu justicia, la justicia social no es tu justicia, pero que hay una justicia divina y que podemos ser justificados solamente y exclusivamente a través de la cruz del Calvario y en nuestra fe que podamos dar a conocer en Cristo Jesús. Una fe que es pública y una fe que es interna, de adentro para afuera. Que no nos avergoncemos del Evangelio y que podamos vivir en santidad y poder completar el plan divino que tiene Dios para nuestras vidas. Cuídanos, Padre, tráenos de regreso este domingo a nuestro servicio de resurrección y bendecimos tu nombre y exaltamos tu nombre en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Rápidamente, este domingo no se lo pueden perder. 1:30 de la tarde, servicio de resurrección. Servicio de resurrección. Estaremos celebrando de que Cristo no se quedó en una tumba, de que Cristo resucitó dentro de los muertos. Y recordemos que el ángel le dijo a estas mujeres, ¿por qué buscan dentro de los muertos al que vivo está? Y creemos en un Cristo que está vivo, que está sentado a la diestra del Padre, que está esperando para venir por su iglesia, y que tenemos un Cristo, un Dios vivo y que resucitó y que nos ha dado vida eterna a través de su Hijo. Así que este domingo no se lo pueden perder, 1:30 de la tarde. Traigan a sus amigos, inviten a familiares, porque este domingo va a ser un domingo fenomenal y espectacular para poder celebrar de la vida de Cristo Jesús, de su resurrección. Así que nos vemos este domingo, 1:30 de la tarde. También antes de irnos, recuerden, estamos ya haciendo grupos de conexión, escuela dominical, domingo a las 12 de la tarde en el Welcome Center. Estará la entrada para poder entrar a nuestra clase de escuela dominical con nuestro hermano José Alfredo. Así que escuela dominical a las 12 y servicio a la 1:30 de la tarde aquí en Travis en español. Bendiciones.